El deporte te exige ciertos movimientos bruscos donde tienes que tener una elasticidad adecuada y decir, bueno, este loco sin moto, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo trabajo para que pueda tener su moto más rápido, pueda hacer sus actividades en moto, pueda disfrutar su moto? Yo tengo un paciente que venía con 3 esguinces. Me dijo un juez, yo quiero ir a minimotos. Yo prefiero 1000 veces que se rompan los huesos a que hagan una ruptura de ligamento. Bienvenidos a Siete Torques Podcast, un espacio donde buscamos empoderarte con herramientas y sabiduría, tanto para incursionar en el mundo del deporte motor como para cultivar tu crecimiento personal. En esta temporada nos sumergimos en el emocionante universo de las carreras, reuniendo a pilotos, entrenadores, técnicos y apasionados del deporte motor para compartir conocimientos, experiencias y consejos valiosos. Bienvenidos a Siete Torques Podcast. Hola Ingrid, bienvenida. Hola, a nuestro podcast, a un episodio más. Hoy queremos comenzar y entrar en materia un poco de sabiendo qué es la fisioterapia. La fisioterapia, ¿qué es? Es el movimiento corporal humano, todo lo que tiene que ver con el movimiento de una persona. Entonces, una persona en diferentes ámbitos. Puede ser una persona que trabaja en una oficina, puede ser un motociclista, puede ser un piloto de avión. La fisioterapia estudia todo el movimiento corporal de esa persona en diferentes escenarios. Ok, entonces ahora trayendo todo eso al pilotaje, ¿cómo ves tú los pilotos en Colombia? ¿Cuáles son los riesgos que percibes cuando ves a una persona pilotar? Hay dos tipos de pilotos, ¿no? Hay piloto, digámoslo, de calle, el del día a día, y un piloto profesional. Entonces son dos pilotos totalmente diferentes, donde sus preparaciones físicas son totalmente diferentes. Yo soy motociclista, yo soy una aficionada a la moto, y uno en la calle ve mucho la postura de un piloto, ¿sí? Porque piloto, bueno, persona que maneje moto, es totalmente diferente a una postura de un piloto profesional, ¿no? La ergonomía es totalmente diferente y es fundamental. ¿Por qué? Porque es que cuando tú llevas una actividad física, cuando tú llevas preparándote para tu actividad de pilotaje, tú acondicionas el cuerpo y la mente para esa actividad. Entonces eso se llama una reeducación en tu actividad. Entonces, a nivel de fisioterapia, nos falta muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque no nos estamos preparando para nuestra actividad de pilotaje. Entonces, yo analizo mucho los pilotos profesionales y van al gimnasio muchas veces a ganar fuerza, ¿sí? Pero no hacen un estiramiento. Y cuando uno lo recibe por fisioterapia, por alguna lesión, les preguntas, ¿cuánto estiras? No, 5 minutos. No, es una falla brutal que tú estires solamente 5 minutos cuando a ti el deporte te exige postura, donde a ti el deporte te exige ciertos movimientos bruscos, donde tienes que tener una elasticidad adecuada para que responda a un accidente o solamente al movimiento involuntario. O sea que una persona que está preparándose en el gimnasio y está adquiriendo fuerza, normalmente los pilotos nos dicen que trabajan más el tren superior que el inferior. ¿Cuánto debería ser ese tiempo de calentamiento y qué tanto deberían dedicarle tiempo a eso? ¿O deberían cambiar su rutina y dejar de hacer tanta pesa por llevarlo a otra técnica? Más que dejar de hacer pesa es dedicarle el mismo tiempo a las pesas o de pronto al cardio que al mismo estiramiento. Es fundamental. Cuando tú estiras un tren muscular en promedio 15-20 minutos antes de tu actividad física, el cuerpo te lo agradecerá de ahí en adelante. Si lo preparas. Esa es la manera en la que podemos evitar lesiones. Exactamente. Cuando tú tienes una elasticidad conservada, una elasticidad buena, esos movimientos bruscos que tú puedes hacer cuando estás manejando, cuando tienes un accidente, te pueden evitar una fractura, un esguince, una ruptura de algún segmento del cuerpo. Entonces el estiramiento, lastimosamente no le estamos dando la importancia que se le va a dar a una preparación física. Como tal, uno dice estirar y uno recuerda al colegio que uno pone la mano al frente y estira así y así 10 segundos. Uno cómo sabe cómo estirar cuando uno se quiere preparar para ser un deportista de alto rendimiento. ¿Qué es lo ideal? Organizarse por tren muscular. Entonces tengo tren muscular superior derecho. Entonces es hacer series y repeticiones.
¿sí? Concentrarme que ese músculo, ese segmento, sí estire en promedio más o menos 5 minutos. Solamente estoy hablando, ejemplo, un brazo, ¿sí? Cuando tú te concentras en un estiramiento de un segmento, te enfocas mentalmente en que estás haciendo ese movimiento. Entonces, uno los ve, yo tengo pilotos que son mis pacientes, y no saben que es un estiramiento efectivo. Entonces, cuando yo les hago estiramientos, dice, uy, es que eso sí es un estiramiento, porque no está acostumbrado a lo básico del colegio. Un bracito para aquí, otro para allá, así, allá, y listo. O sea que una secuencia. En el gimnasio también estamos viendo esa falencia por parte de los entrenadores. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo veo que el tema del gimnasio, a ti te dan las máquinas y muchas veces te dan una plataforma y te dicen, haga esto, haga lo otro, pero no te están viendo. Si, digamos, yo estoy a un ángulo de 90 grados haciendo un estiramiento, ¿es bueno o es malo? Si yo me inclino, ¿el estiramiento es bueno o es malo? Entonces, hace falta como más profundización y una guía y una persona, un fisioterapeuta o un entrenador que sea como más consciente de la importancia del estiramiento. Pilotando, ¿cuál es la posición más radical en la que tú ves que el cuerpo sufre más cuando un piloto está en competencia? Bueno, de parte de mi experiencia, el tema de sacar rodilla es un dolor que puede empezar en la ingle, puede pasar al glúteo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno estira, o los pilotos estiran el tren superior, lo que tú ahorita decías. Entonces, el estiramiento de cadera es prácticamente nulo. Y es un estiramiento de cadera que hacerlo uno solo es más difícil. Por lo general, yo les digo, busquen apoyo, un familiar, un amigo, para que le ayuden a hacer un estiramiento que sea más productivo. Porque es muy normal cuando sacan rodilla, ese latigazo que se siente, eso genera una lesión. Digamos, si la rodilla se llega a enredar con un piano o en el asfalto, ese tirón que hace hacia atrás, ahí es donde se puede producir la lesión. Sí, claro. El estiramiento adecuado podría evitar eso y hacer que el cuerpo lo pueda hacer. Sí, que pueda tener la capacidad de estirarse lo suficiente. Un estiramiento efectivo me puede evitar muchas lesiones. Y preparar el cuerpo para ese tipo de acciones rápidas, involuntarias, es fundamental para evitar tus lesiones. ¿Tú dónde crees que uno puede conseguir ese tipo de estiramientos efectivos para el tipo de deportista de alto rendimiento como es un piloto de motovelocidad o un piloto de off-road? No sé si tiene un cambio ahí. Sí, es muy diferente el trabajo de off, porque ellos en off utilizan mucho la fuerza de los brazos, el antebrazo sufre demasiado. Tú estás en una posición, de hecho, casi todos siempre están de pie, ¿sí? La amortiguación también uno va amortiguando con la moto, y el trabajo del antebrazo es totalmente diferente a una postura de cuando tú vas en una superbike en una pista. ¿Qué es recomendable? Bueno, lo que pasa es que lastimosamente uno se deja llevar, bueno, del día a día, y hay personas que te dicen, no, es que yo te hago estiramiento en un gimnasio y ya. Pero hay que colocarle más sentido común a tu actividad física, a tu deporte. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Una fisioterapeuta que sepa, digamos, qué implicaciones tiene tu actividad física. Y muchas veces uno recibe pacientes, no, es que yo me lesioné y listo. El protocolo te dice, guarda reposo, haz esto, haz lo otro. Pero médicamente tú no sabes la actividad que haga ese paciente. Entonces es muy diferente a tu saber que el paciente es un piloto que vive de su moto y sabe uno lo que implica su moto, ¿no? Digamos, para mí la moto es mi felicidad y es mi terapia y es mi tranquilidad y lo es todo. Entonces es ponerse tú en el lado del paciente y decir, bueno, este loco sin moto, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo trabajo para que pueda tener su moto más rápido, pueda hacer sus actividades en moto, pueda disfrutar su moto? Entonces lo recomendable es asesorarse de una persona profesional en el tema y decirle, mira, yo manejo moto, yo hago esa actividad, enfócame la rehabilitación a mi actividad física. Listo, ahí estamos ya hablando, ya acaparamos como tal el tema preventivo, que es el tema de estirar para aumentar esa tolerancia del cuerpo humano a que sufra lesiones en determinado punto, sea un choque o sea lo que sea.
Ahora, ¿tú cómo haces para la rehabilitación de un piloto, lo que tú mencionabas, si es un hueso o un ligamento? Para ti, ¿qué es más difícil de tratar y cuáles son los pasos, cómo lo tratas? Los pasos depende qué tipo de lesión tenga mi paciente, es muy diferente. Yo prefiero 1000 veces que se rompan los huesos a que hagan una ruptura del ligamento. El hueso, sí o sí, él vuelve a su forma. El hueso te rehabilita mucho, mucho más rápido que un ligamento. Un ligamento puede demorar perfectamente 1 año. ¿Por qué se rompe primero un ligamento que un hueso? Por la fuerza que tú haces, el movimiento involuntario y la falta de preparación, digamos, de estiramiento, de postura. Así que esos movimientos fuertes e involuntarios se haga una ruptura o una lesión, un esguince. ¿Y qué pasa? Que cuando no se rehabilita bien, es muy propenso a que otra vez vuelva. Entonces lo ideal es hacer una buena rehabilitación y ahí sí volver a retomar actividades. Lo que me decías de cuáles son los pasos, hay que mirar qué tipo de lesiones tienen los pacientes. ¿Sí? En motociclismo, mis pacientes que hacen off, los hombros, los codos, las manos, es lo que ellos más se fracturan. Okay. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, de parte de una fisioterapeuta a un paciente que haga ese tipo de actividades, lo mejor es no quedarse quieto. Si yo dejo un paciente, y me ha pasado con pacientes de motociclismo, que el ortopedista les dice, no, quédese quieto 1 mes. Yo, ¿cómo voy a dejar quieto? O sea, si yo veo que el paciente puede movilizar en rangos menores a lo que normalmente se hace en rehabilitación, yo no puedo dejarlo quieto, porque es un paciente que cuando se suban 1 mes a una moto, el brazo no le va a responder de pronto a una aceleración, ¿sí? A una postura en una carrera que te implica una concentración. Entonces lo ideal es no quedarte quieto, ¿sí? Hacer rehabilitación desde el primer momento que se pueda. Con eso, cuando ya se suban a su moto, cuando ya tengan que volver a competir, el tren muscular esté no tan afectado, no pierda tanta fuerza, no pierda tanta flexibilidad y puedan desempeñar su actividad mucho mejor. Ahí comienzo a unir por qué dices que hay que ser prácticamente, es tener su fisio de manera personalizada, y es porque tal vez nos recetan de manera genérica, ¿no? Entonces, claro, todos nos vamos quietos o todos tomamos esta medicina mentalmente, pero cuando está personalizado y más cuando es en tu campo, ¿no? Porque tú eres motociclista y eres fisio, entiendes y comprendes la mente de esa persona y el cuerpo de esa persona y lo puedes ayudar a que avance en pro de volver a su competencia. Exactamente, que esté en óptimas condiciones para volver a subirse una moto. El tema mental influye mucho. Tú no tenerle miedo a subirte la moto, a que entonces este movimiento puedas hacerlo como con la naturalidad que lo venías haciendo. Y pasa mucho, el ortopedista a ti te da unas pautas como cualquier paciente. El ortopedista no le importa si tú trabajas en una oficina, si tú manejas una moto, no, porque para él los parámetros son los mismos. Es cuando entra el fisioterapeuta y es bueno que tengan un fisioterapeuta que sepa lo que es para ti subirte a una moto y asimismo haga su rehabilitación, ¿sí? Con esto ya uno sabe el tipo de actividad, el tipo de manejo que debe rehabilitar, que debo fortalecer, que no puedo dejar que pierda fuerza, que pierda rangos de movimiento, que pierda flexibilidad, porque el cuerpo, tú dejas un segmento quieto 1 mes y uno no se imagina la gravedad. La cantidad de daño. Sí, claro. Es muy duro volver a tomar actividades después de 1 mes, dejar un brazo quieto, por decirlo así. ¿Te has enfrentado a una misma lesión recurrente en un mismo piloto? Es decir, fracturarse el dedo. Todo el tiempo. ¿Cómo luchas contra un piloto? ¿O cómo luchas? No. ¿Cómo es la lucha de un piloto ante una lesión de este tipo? No sé, vienes tratándolo 1 año. Competencia, me caigo, la misma lesión, volvemos a iniciar. ¿Cómo es esa relación ya no tan profesional, sino de pronto personal? ¿Cómo analizas al paciente y qué consejo le puedes dar a un piloto que esté pasando por esa frustración en este momento? Como consejo, cuando el profesional que los esté atendiendo, el fisioterapeuta, les diga, paren, descansen 1 semana, hagan caso. Okay. Me ha pasado pilotos que estoy rehabilitando y uno los ve los jueves en minimotos volviendo. Un regaño ahí en general para en todos. general. Yo que me caigo mucho. Tengo más de uno.
que de hecho tengo un paciente que venía con 3 esguinces. Me dijo un juez, yo quiero ir a minimotos. Yo, bueno, está bien. Se cayó, siguió montando, volvió y se cayó. Entonces lo que yo ya había avanzado en rehabilitar, me hace un reproceso, entonces volvamos a comenzar. Entonces, uno entiende que el amor por las motos es muy grande, ¿sí? Y decirles no monte moto, pues yo no lo hago porque es una pasión que tú difícilmente puedes decir voy a dejar de hacer, ¿sí? Y ha pasado con muchos pilotos que la idea es que vuelvan a su moto y lo más pronto posible, pero es que son tercos. O sea, hay que parar para avanzar. Hay que parar, así sea 1 o 2 semanas, lo que le diga a uno, recomiende para esa semana, para estos días, y luego vuelves y ya uno sabe que el cuerpo está preparado, porque tampoco yo puedo esforzar a un paciente a que se quede quieto una semana, cuando por tema de trabajo, si tú vives de manejar moto, si tú eres una figura que estás con moto todo el tiempo, es un daño que te le haces también a él. Pero pues hay veces hay que parar un momentico y ahí sí volvemos a seguir. ¿Tú cuál crees que es la lesión más recurrente en un piloto de motovelocidad? Clavículas. ¿En serio? Se fracturan mucho las clavículas. ¿En todo tipo de motociclismo lo que más ves es clavículas? Sí, clavículas y ligamento cruzado anterior. ¿Qué es cuál? Posterior. ¿Nos puedes explicar? Acá en la rodilla. Bueno, en la rodilla. Pero parte de azar. comentémoslo para la gente que solo nos está viendo. Imagine dónde está. ¿Está detrás de la rodilla? Detrás de la rodilla. Ok. Entonces ellos sienten como un jalonazo. ¿Y por qué es ese jalonazo? Cuando tú te caes, tú no sabes, no tienes la capacidad de reacción igual que otras personas, ¿no? Entonces lo que uno hace es muchas veces estirar el pie. Entonces ese estiramiento que tú haces, ese golpe que tú das cuando ya pegas contra la superficie, hace que ese ligamento sea el más propenso a sufrir. Entonces uno lo recibe hoy con un esguince del ligamento cruzado anterior. Y a los 3 meses puedes volver a recibirlos con la misma lesión. O sea, que uno mismo se lesiona. Cuando siente el tirón no es cuando estás peor, sino cuando intentas estirar, ahí es cuando uno se empeora. En el momento en el que sufre En el momento en el que sufres, sí, cuando tú sientes el jalonazo, como que te jalan el músculo, el ligamento, esa es la lesión que se hace en ese momento. Y de pronto uno no dimensiona la gravedad de ese jalonazo, ¿no? Ya al siguiente día, entonces empiezas con más dolor. Y uno se vuelve muy masoquista, por decirlo así. Y uno se malacostumbra, uno no escucha el cuerpo. Entonces te acostumbras a vivir con el dolor. Y es un error que uno comete gravísimo. Porque entonces el dolor está, la lesión está, y no la tratas inicialmente como un esguince. Sino uno dice, bueno, me duele, me tomo algo y ya. Y es un error que cometen muchos pilotos. Y entre la clavícula y el esguince, ¿cuál es la más grave? ¿Cuál es la más difícil de tratar y de recuperar? Casi todas las clavículas se van para cirugía porque se parten. Hacen una ruptura. A veces se salen de su espacio. Entonces la mayoría se van para cirugía. ¿Cuánto puede tardar esta recuperación? Bueno, en un paciente que sea piloto profesional, que haga actividad física, perfectamente 2-3 meses. ¿Que sería en reposo prácticamente? O sea, sí haciendo terapia, pero no puede moto. Pero no moto. Ok. Como tal, cuando, según tengo entendido, la clavícula te sostiene como una parte del tórax, ¿no? Entonces, yo imagino que cuando me lesiono una clavícula, el hombro de una vez también sufre porque él tiende a entrar. Hace soporte, aparte ¿qué pasa? Que todo esto es un canal de músculos y de ligamentos que van ahí pegaditos. Entonces el músculo ligamento que viene acá pasa al hombro, entonces también sufre. Entonces el dolor y la molestia y el impedimento no solamente la clavícula, es el hombro, el codo, la mano. Entonces ese tren muscular queda lesionado. Digamos cuando es recurrente la ruptura de la clavícula, es decir, me la rompí este año y el próximo otra vez y el próximo. Pasa. ¿Qué ocurre ahí en el cuerpo y que esto puede terminar con la carrera de un deportista? Sí. La clavícula, como cualquier otra parte del cuerpo, se cansa, por decirlo así, ¿sí? De estar en un trabajo
pesado, un trabajo fuerte, hasta que ya el dolor no te obliga a frenar. Cuando ya tu postura se ve afectada por un dolor, una molestia, tu capacidad para pilotear no es la misma. Entonces sí pasa mucho que por esas patologías tú tienes que sí o sí, o te cuidas o no puedes competir bien. Hay que tomar la decisión. Exactamente. O me recupero o continúo en la pista. Esta posición en la motovelocidad en la que vas en recta y tomas velocidad, ¿cierto? Entonces el casco va al tanque y la espalda genera una curva muy pronunciada. Curvatura. Normalmente las personas bajan muy cansadas de la espalda por esta posición. Aparte del calentamiento que hay que hacer previo, luego de la carrera, ¿yo cómo debería hacer? Eso se llama una etapa de recuperación, que es lo ideal, hacer ejercicio de estiramiento antes, durante y después de la actividad, ¿sí? Que es muy bueno liberar la carga que se hace en el músculo. ¿Con qué la libera? A nivel de fisioterapia, con corriente. La corriente se maneja diferentes tipos de corriente, una para manejo de dolor, otra para fortalecer el tren muscular, el masaje, la percusión, que es la vibración que uno hace por medio de equipos, es excelente para bajar esa tensión. Esa tensión baja perfectamente un 80% De la carga que se generó. de la carga. ¿Esto debería ocurrir cada que entreno y compito? Sí, claro. Para que el cuerpo esté en óptimas condiciones para es poder lo llegar. ideal. Que no lo hagamos por tema de costumbre. Muchas veces se hace por necesidad, porque ya el dolor la sobrecarga. Entonces es cuando llaman al terapeuta, ven, es que he manejado moto, he montado moto, ya el dolor no me deja, y eso es un error. Uno tiene que tomar acciones desde el principio del dolor para evitar que se vuelva una patología crónica. Tal vez cuando ya esté el dolor ya no haya regreso. Sí se puede trabajar, baja el dolor, pero es más difícil tanto para el paciente como para mí. ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado con un piloto que tú digas esto es? Lo más difícil muchas veces es trabajar contra el reloj. Como siempre, el reloj. Contra el reloj, porque los pilotos profesionales viven de su deporte. Si yo tengo un piloto quieto 2 meses, esos son 2 meses donde él no va a poder correr. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Recuperarlo en el menor tiempo posible para que vuelva a competir, vuelva a trabajar, vuelva a disfrutar de su moto. ¿Y cómo haces para decir, oye, en 2 meses tengo una carrera fuera del país? ¿Qué hago? Pasado. Ese es el pan de cada día. Yo siempre digo que el trabajo es 70 del paciente, 30 del profesional. La idea es que uno les haga una guía de ejercicio, de actividades para que hagan su día a día, venga la redundancia, y me ayuden un poco en el proceso. Si el paciente no tiene la fortaleza de hacer sus actividades, eso es un trabajo nulo para mí. Y entonces, ¿tú cómo monitoreas ese avance? Yo soy muy mamona porque les pregunto cómo van, qué han hecho cuando yo me veo con ellos, qué ejercicios han hecho. Entonces uno sabe que si los tiene presentes porque los trabajan. Si no se acuerda, empiezan, no han hecho nada de ejercicio. Y ahí no avanzamos. Muy difícil. Qué situación avanzar. más incómoda esa. Sí, Entonces está en juego, difícil. queda en juego el trabajo del terapeuta, porque muchas veces es que no es el tiempo estipulado para recuperarme, estoy muy colgado en la recuperación, pero es un trabajo, digo que 70-30. O sea, si el piloto no acata, no va a avanzar. No hay No manera avanzar. de adelantar ese proceso para tener una recuperación y competir si no hace caso. Exactamente. Básicamente es hacer caso. Y yo les digo, hagan estos ejercicios todos los días. Les pregunta a uno, ¿ayer qué hicieron? No me quedó tiempo. No. Entonces uno empieza a ver un poquito el reproceso de la rehabilitación. Como pacientes que son supremamente juiciosos. Hay pacientes como pasó con Alfonsito. Alfonsito tuvo una lesión a nivel de la mano. Tuvo 4 fracturas en la mano. Y él tenía que volver a competir en menos de un mes. La mano era una bola enorme, lo inflamada que estaba. Pero qué muchacho tan comprometido con su rehabilitación. O sea, un profesional Sí, en todo el sentido de la palabra. mentalizado en volver a su moto. Tanto que al mes ya estaba corriendo. Cuando el ortopedista dijo, deje que se quieto un mes, guarde reposo un mes, al mes ya estaba otra vez compitiendo. Eso es ser muy bueno y tener mucho Disciplina. compromiso, más pasión, yo creo, porque, que es lo que te va a generar
la disciplina, porque sin pasión pues no hay disciplina. Tú no haces nada a modo de esfuerzo, ¿sí me hago entender? Ahí No es sé. cuando uno comienza a hacer ese análisis de que porque unos pilotos están en otro nivel y otros no llegan a ese nivel, y es porque le Total. prestan atención a ese tipo de cosas. Total. Ahora, un piloto que no cuente con su oficio y en este momento esté sintiendo no sé qué sensación, ¿cuál crees tú que puedes llegar a ser esa sensación? Es decir, una persona que está en la oficina sufre mucho del túnel del carpo. Entonces yo te podría decir y tú más o menos haces una idea. Un piloto que no cuenta con alguien personalizado, ¿qué sensación tú dices? Si estás teniendo esta sensación, estás teniendo fatiga muscular o estás haciendo algo mal. Listo. ¿Qué pasa? Que es muy común que terminan de entrenar, terminan de montar y tienen el mismo dolor de pronto en la rodilla, en la espalda. La espalda se sobrecarga mucho por la postura. De hecho, uno los analiza muchas veces que cuando se bajan de la moto lo que hacen es estirarse porque la necesidad ya del cansancio del cuerpo le pide hacer ese movimiento. ¿Qué es aconsejable? Escuchar el cuerpo. Cuando el cuerpo te da como las pautas de dolor, de cansancio, pónganle cuidado al cuerpo y busquen una ayuda. Mira, todo lo que tenga que ver con ejercicio te ayuda a manejar dolor. Yo quiero hacer una pregunta y es que ¿cómo te enfrentas tú como profesional a un piloto que tiene una capacidad de recuperación rápida como es un muchacho de 18 años? ¿Y cómo te enfrentas a un mismo piloto igual de comprometido, pero que tenga 40 años? Acá en Colombia un piloto de 40 años es un piloto competitivo. A nivel de un mundial no, pero acá sí. Entonces, ¿tú cómo te enfrentas a eso? Obviamente el cuerpo no responde igual de una persona de 18 años a una persona de más de 40 años. Entonces, ¿qué es lo ideal? Enfocar en las necesidades que tenga ese paciente. Un paciente de los 40 años posiblemente es un paciente que no hace la misma actividad física de un muchacho de 18 o 20 años. Entonces, es analizar el paciente, analizar cuáles son las necesidades que él tiene y enfocarlas. Pasa mucho en que la capacidad de estiramiento de un paciente de 43 años es muy nula. Entonces trato de enfocar todo el plan de manejo de trabajo con esa persona a esas necesidades que él tenga. Entonces uno modifica mucho, que es lo que no ve de pronto un ortopedista que ve tantos pacientes, todos los ve iguales, ¿no? Entonces uno analiza un piloto de 43 años, 40 años, qué fortalezas y qué debilidades tiene. A un piloto de 18 años, que la capacidad de responder a muchos estímulos es totalmente diferente. Entonces por eso es recomendable que el paciente junto con su profesional se analicen cuáles son las falencias y hagan plan de trabajo para trabajar en ellas. Tú haces mucho énfasis en el estiramiento. Si yo soy, Sí. digamos, yo soy un entusiasta y yo voy a minimotos y hago a veces unas tandas en el autódromo. Yo nunca he estirado. ¿Cuánto tiempo yo debería estirar para decir, ya estoy Estoy preparado para montar? Estoy preparado, sí. ¿Cuántos meses, cuántos años me demoraría esa preparación de estiramiento de mi cuerpo? De hecho, una persona del común, no hablemos de tema de moto, una persona de su trabajo, un contador, una persona que trabaja en cualquier actividad, debe estirar el cuerpo más o menos media hora durante el día. Entonces tú puedes estirar por la mañana 15 minutos por la tarde. Ya hablando de un piloto, porque la sobrecarga muscular es mucho más grande, la fuerza que tú haces es mucho más fuerte, lo ideal es hacer estiramiento mínimo día de por medio. Si vas para carreras, vas a competir, dedícale toda la semana a un estiramiento mínimo de media hora. El cuerpo te lo agradecerá enormemente. ¿Y qué es la idea del estiramiento? Concentrar en qué grupo muscular o qué músculo, qué segmento estoy estirando y hacer la conciencia. Porque es que uno los ve que estiran así como de chévere, sí, como que así por encimita, y no. De hecho, es muy bueno estirar con la ayuda de una banda elástica, ¿sí? Con el soporte de una pared. Eso te ayuda y hace que el estiramiento sea totalmente diferente. Ahora yo quiero cambiar un poco el tema y llevarlo a los entusiastas, como nosotros. Me salió un jueves de minimotos, voy a salir a rodar el fin de semana, hoy el domingo a salir a desayunar a cualquier pueblo, pero yo soy una persona que no tengo actividad física.
que no acostumbro a estirar y soy sedentario. Ese día escuché el podcast el día anterior y dije, tengo que estirar, pero soy nocivo, soy un paciente nocivo, ¿cierto? Porque no he hecho nada. ¿Cuánto debería estirar? Y en YouTube supongo que uno puede poner algo y decir, no me va a ir a lesionar un domingo por ir a desayunar a Villeta. O pueden escribirle a Ingrid en el Instagram. Pero si Ingrid está rodando, no va a contestar. Muy seguramente. Posiblemente sale robando en domingo. Entonces, ¿cuánto tiempo debería estirar una persona del común para una situación de estas? ¿Minimotos o una rodada? Mínimo 20 minutos. Antes de salir. Antes de salir. Ok. Y luego de que termine su actividad. El doble del tiempo. Eso 40 minutos. 40 minutos. ¿Eso garantiza que el lunes tú no estés en la oficina hecho nada por haber salido a rodar? Ni siquiera el lunes, el martes, miércoles, porque muchas veces uno siente la sobrecarga los 2-3 días. Entonces, eso te evita libera mucha tensión, porque es excelente estirar, es una sensación deliciosa porque tú liberas tensión. 2, estamos evitando un dolor crónico por la falta de estiramiento y por la misma postura constante. Aparte que la moto vibra bastante. Uno no siente, pero la vibración de la moto es muy fuerte. Entonces el estiramiento debe ser antes y después. Cualquier persona del común. Hoy en día uno ve muchas ayudas por las plataformas, YouTube, por TikTok, estiramientos para hacer en casa y te demoras 20 minutos y el cuerpo te lo agradecerá enormemente y te estás evitando una lesión, una cirugía más adelante. ¿Hay algún perfil que tú recomiendes? Porque así como nosotros hemos visto en nuestro campo perfiles de motos que a veces desinforman, deben haber también personas que desinforman en ese ámbito. Desde que sea profesional en fisioterapia, está bien. Ok, o sea que el trabajo de investigación es también ver el perfil y revisar quién te está... Sí, porque es que subir cosas a la red es muy fácil, ¿no? Totalmente. Entonces uno ve que la persona que está consiguiendo seguidores sube información que no tiene nada que ver, pero no sabe patológicamente qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces lo ideal es hacerlo bajo algún perfil de algún fisioterapeuta. Okay. Que sea más responsable. Sí, claro, y sabe a ciencia cierta la importancia de ciertos movimientos y va a la patología como tal. Ahora, para ya comenzar como a cerrar el tema de las carreras, cada equipo de carreras debería tener un fisio para el piloto. ¿Cómo ves el tema de los preparadores, de los mecánicos, con tanto, llamémoslo, ejercicio repetitivo, ¿no? Baje, desmonte la llanta, suba, baje. Estas personas, ¿cómo se deberían preparar para no tener una lesión? Primero que todo es saber hacer las fuerzas, los movimientos. Uno ve que la mayoría de pacientes y digamos de mecánicos o los mismos pilotos hacen las fuerzas con la espalda, se agachan haciendo fuerza con la espalda. Entonces son pacientes que posiblemente tengan unas hernias a futuro y esas hernias son fijas. Entonces primero, ¿qué es? Lo ideal es saber sobre la biomecánica del cuerpo, qué movimientos debo hacer, ¿sí? Cómo es el movimiento eficaz para yo hacer una fuerza, para yo agacharme. Esa rotación muchas veces de un lado a otro también trae muchas lesiones. Primero que todo es reeducar a la persona sobre qué tipo de movimientos repetitivos hace, saber, decirle, mira, la idea es que hagas la fuerza con la espalda, con el brazo, con la pierna, ¿sí? Y no sobrecargar de pronto la columna. ¿Qué sería lo ideal? Que tuvieran un equipo, un fisioterapeuta para que diera esas pautas tanto para el piloto como para todo el equipo que está detrás del piloto. El piloto es la cara a mostrar. Exacto. Pero detrás de cada piloto hay un equipo de trabajo que tiene una tensión muscular, que tiene una presión psicológica. Entonces hay que saber manejarlo. Lo ideal es tener un fisioterapeuta que le dé unas instrucciones de manejo y hacer sus actividades como de fortalecimiento ya para después de su actividad física. ¿Tú ahorita qué pilotos les estás asistiendo con el tema de fisioterapeuta en Colombia? Bueno, ahorita estamos con un piloto de Ducati, pero es un piloto muy bueno.
que a veces no me hace caso, sea para minimotos, se lesiona. Estoy trabajando con 3 chicos que hacen off, que es otro reto, porque las lesiones de ellos, las caídas son mucho más frecuentes. Manejan protecciones, pero es que son caídas donde el terreno es totalmente inestable, ¿sí? Entonces, ahorita estoy con 3 pilotos de off, estoy con otros 2 pilotos de motovelocidad. Yo hago la siguiente pregunta. El estrés, la ansiedad, todo lo precarrera carga mucho los músculos. Bastante. ¿Cómo un piloto puede reducir toda esta ansiedad, toda esta carga mental para no llevarla a la pista? Es un trabajo, muchas veces de trabajo independiente del piloto. Tú puedes soltar esa carga haciendo ejercicios de pilates, de yoga. Eso te ayuda muchísimo y es algo muy fácil. O sea, mientras que tú le coges el ritmo, tú puedes, ahí sí, mirar en tu computador, en tu televisor, en tu celular, qué ejercicios de yoga puedo hacer. Porque es un ejercicio exigente. Cuando tú miras a profundidad qué hace yoga, qué hace pilates, es totalmente exigente. Pero puedes empezar haciendo ese tipo de posturas, de ejercicios, y empiezas a liberar cargas. Aparte que el trabajo mental de un piloto es muy fuerte. Sí. De hecho, cuando yo los estoy en la parte de fisioterapia entrenando, trato de jugar mucho con la parte mental, porque es que el cansancio llega al punto donde ya tú no das. Yo soy un poquito exigente, no brava, pero sí exigente. Porque uno tiene que analizar también la parte psicológica, ¿sí? Y la carga mental es, si tú no la sabes controlar afuera, tampoco la controlas en pista. Entonces es un conjunto de factores que me pueden influir en un desempeño en una carrera. Bueno, ahí Sin nos queda. palabras, Sí, sin trabajo. palabras, porque ya sabemos que para un equipo de carrera se necesita un preparador de la moto. Sí. Se necesita un fisioterapeuta para que te prepare el piloto. Se necesita un psicólogo deportivo para que prepare la mente del piloto. ¿Qué más necesitamos? O sea, No, es que el necesitamos cuerpo es una conexión. Un montón de cosas. El cuerpo es tan perfecto y va conectado la parte física como la parte mental. Digamos, un psicólogo deportivo para mí es muy fundamental en cualquier actividad física de un deportista, porque es que es preparar la mente, atención a diferentes barreras que tú vas a encontrar para tú poder trabajar en tu moto, trabajar en tu carro, lo que seas. Entonces es súper importante ese tipo de perfiles para que tu desempeño sea mucho más eficiente. Como de 1 a 10, ¿cómo ves todo esto en las carreras colombianas a nivel de profesionales? No, falta mucho. Sí. Demasiado, pero hay cosas que uno analiza que se pueden ir organizando, ¿sí? Pero sí hace falta muchísima acompañamiento profesional en cuanto a temas médicos. La idea es recibir a un paciente, un piloto, antes de una lesión, no recibirlo cuando ya está lesionado, porque es el 90% de los pacientes de pilotos, tú lo recibes posterior a una lesión. Te consultan porque tiene una caída, una fractura, una cirugía, pero tú no lo recibes antes para prepararlos para su actividad. Perfecto. Muchísimas gracias, Ingrid, por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes por Muchas invitarme. gracias. Pero espere que tengo la última pregunta. Aparte del caso de Alfonsito, que es un caso de éxito en la recuperación, ¿tienes algún otro caso de éxito que tú hayas dicho como que, es que eso vi que era como imposible sacarlo en tan poco tiempo? Sí, uno de los pilotos de off, de hecho lo conocí por referencias, me llamó y me dijo, no, es que me caí, tuve una cirugía total de rodilla. Eso sí, emocionalmente el loco estaba destrozado, porque una cirugía de rodilla total de una rodilla es 1 año sin montar en moto. Y ese chico lo que hace es montar moto. O sea, él ya dejó de trabajar, ya tiene su vida como organizada y se dedicó, fue a su pasión. Entonces el ortopedista nos dijo, no, te vas a quedar sin
poder subirte una moto más o menos 3 años. Entonces, fue un caso, hay casos que a uno le llegan al corazón y uno se personaliza de ellos, se apropia de las vidas de ellos y le dije, no, ¿cuál 1 año? Vamos a trabajar así. A los 6 meses me envió una foto, me dijo, voy a montarme a la moto. Se fue a hacer off por atrás, por Mondoñedo, que eso es una cantera enorme. Es una pista enorme para el que no la conozca. Hizo todo el circuito, tiene una sola caída. Y la rodilla le respondió súper bien. Uf, increíble. ¿Qué terapia le hiciste a él? Inicialmente terapia sedativa, que es una terapia no choque, bajar inflamación, ganar rangos de movimiento, fortalecimiento. Ya después uno va subiendo el nivel y si yo veo que el paciente me responde a lo que yo le hago, le avanzo rápido. Sí, yo soy como cansona en eso. Pero entonces es empezar algo suave, digamos que se utiliza ultrasonido para desinflamar, corriente para fortalecer. Ya después bajamos la cantidad de corriente, que el paciente fortalezca por sí solo. Ya después puedes incrementar un poquito más de choque, ¿sí? Todo lo que tenga que ver salto, porque pues el motociclismo, el off trae mucho salto. Y cuando ya nos dimos cuenta, no, ya hágale, chao. Y así fue, y se recuperó y la satisfacción de los dos es algo que la plata no lo compensa. Muy bien, bueno. Ingrid, y quien quiera contactarte, ¿cómo podría tener el contacto contigo? ¿Un número de teléfono o un perfil en Instagram? Por Instagram me pueden ubicar, es @pinzoningrid. Y si quieren les dejo mi teléfono de trabajo, solamente para perfil de fisioterapia. Muy bien, ahí quedamos todos contactados para cuando nos lesionemos en minimotos. O para no lesionarnos en minimotos. Para no lesionarnos, por favor. Sí. Evitemos esas lesiones. Muchas gracias, Ingrid, por estar aquí, por sacarnos el tiempo de estar aquí. No, con gusto.